personas es una de las cuestiones más complejas y sensibles que tiene nuestras sociedades. Por eso es tan difícil abordarlo. En realidad abarca muchísimos planos. Entre ellos podríamos remitirlo a cuestiones socioculturales, pero resultaría ser bastante simple hacerlo desde ese modo. También podríamos remitirnos a la cuestión puramente jurídica, pero sería un reduccionismo. Y a la vez abarca complicidades policiales, judiciales, políticas, y esto también podría resultar sumamente lábil. De tal manera que nos encontramos con un problema que está transversalizado por una multiplicidad de variables y en sí ninguna de estas puede definir en su totalidad la situación de cuerpos y mentes que se encuentran sometidas a una situación de servilismo y de explotación. En realidad lo que nos encontramos es con que la trata de personas no es un problema, la trata de personas es un crimen. Y como crimen abarca una multiplicidad de delitos. En realidad lo problemático de este caso es la ineficacia del marco institucional para neutralizar todos los condicionamientos que apuntan a su reproducción. Y esos condicionamientos tienen que ver con limitación o inexistencia de recursos materiales, financieros y humanos para tomar decisiones eficaces y para hacer eficaz la normativa vigente. Justamente sobre este respecto ha trabajado nuestra investigación. Nos hemos remitido no a hacer un análisis pormenorizado de la cuestión trata, sino nos hemos restringido a tomar dos aspectos, los aspectos socioeconómicos y los aspectos sociojurídicos. De esto versa nuestra investigación y vamos a ir desarrollándola a partir de una lectura histórica y después exhibir cuáles son algunas de las conclusiones que hemos tomado de esta investigación. De por sí, más allá del trabajo que ha realizado todo el grupo de investigación en cuanto a la lectura bibliográfica, la remisión a otras investigaciones. También hemos hecho actividades en la Facultad de Derecho, invitando a referentes calificados del tema para que puedan exponer sus pareceres y también sus trabajos. Y a partir de toda este trabajo investigativo hemos llegado a arribar a algunas perspectivas que quizás no son lo más halagadoras que podríamos decir sobre este tema, pero que nos demuestran que es una cuestión que debe ser estudiada dentro de este contexto. La trata de personas es un problema que acompaña a la humanidad. Podemos hacer referencia a la sociedad esclavista griega y romana, donde la esclavitud era una institución bien vista, donde solo la dignidad la tenía el ciudadano y no así los esclavos o los pueblos dominados. Podemos decir que ese problema se traspasa en el tiempo, en la Edad Media con los siervos de la gleba, y así podemos hacer muchas referencias. En realidad, muchos pensadores dijeron que había un problema de alienación. ¿Por qué? Porque tanto Marx como Hegel, cuando una persona no se posee a sí misma y pierde su individualidad y su ser, está bajo esa situación de alienación o de esclavitud. Pero en realidad hay una escisión en el sujeto porque pierde su dominio, su capacidad de ser. Mira este problema ya más desde el problema económico, esa dominación que es la que da la realidad social, donde los hombres dominan a otros, ¿para qué? Para tener un beneficio económico. Y entonces dice que el látigo sería la situación a revelar en cuanto a esa necesidad económica. Podemos decir que dentro de la trata de personas hay un mercado. Si bien
podemos diferenciarlo porque es una industria criminal, un mercado criminal. Los explotadores son actores importantes en la trata de personas. ¿Por qué? Porque controlan, reclutan en cierta manera y explotan a las personas que someten. Se benefician entonces con las rentas y las rentas son exponenciales. En realidad, muchos de estos armadores de estas industrias ilegales son grandes empresarios que prefieren estar fuera de la ley porque si no, no podrían ganar tanto dinero como en estas situaciones. Muy bien, ahí podemos decir que se produce el reclutamiento y una vez que está el reclutamiento viene la explotación. Y así el cliente también en este entramado cumple una función también de explotador, porque en cierta manera cuando se presenta solo, en ese caso es el reclutador. Nosotros podemos decir que todo lo que hace a la trata de personas, a esta situación criminal, tiene una actividad que se separa siempre de la actividad formal, es decir, que es una economía sumergida, que aparece en cierta manera porque da grandes beneficios y aparte proveen de elementos o de bienes interesantes. Lo decimos entre comillas porque si no, no se daría esta situación. El delincuente realiza esta actividad y siempre en grupos organizados. La trata lamentablemente nunca viene sola, viene acompañada también del tráfico de drogas, viene acompañada del tráfico de armas, porque estas organizaciones producen una mafia o un entramado o un cártel donde tienen distintas actividades y una se nutre de la otra. El crimen organizado, lamentablemente, cuenta con el apoyo muchas veces de contactos nacionales e internacionales, de ciertos sectores institucionales, a veces también administrativos, que les permite desarrollar esta actividad. Podemos decir que en Argentina el problema de la trata de personas fue evolucionando en el tiempo. En un principio atado ¿a qué? A la prostitución, con un sistema reglamentarista. Podemos decir que en el siglo XVIII y XIX y principios del XX, la prostitución tenía un lugar importante y era una actividad regenteada por mujeres. Era una actividad reglamentada en muchos casos, pero que también traía aparejada el problema de la trata de blancas, que en ese momento se denominaba de esa forma. Es decir, que había grandes mafias que sobre todo traían mujeres jóvenes de Europa. Se puede decir que desde 1875 hasta 1936 había una ordenanza municipal que reglamentaba este tipo de actividades y lo único que se perseguía en cierta manera era la actividad callejera, no la actividad cerrada en determinados lugares. En 1913 aparece la ley Palacios y Palacios penaliza la promoción y facilitación de la prostitución a través de su ley y sobre todo dice que era la captación por violencia o engaño. Y es la primera vez que se penaliza así específicamente el tráfico de mujeres. Y siempre decía que este tipo de actividades tenía que ser en lugar visible, porque si no era en lugar visible daba lugar a este tipo de actividades. En 1937 aparece la ley de profilaxis de enfermedades venéreas y ahí termina el reglamentarismo. Luego, en 1949, se firma un tratado de represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. En 1921 podemos decir que se sanciona el Código Penal y se dice que la prostitución no es delito, pero sí que es delito la promoción o facilitación de la prostitución ajena. Entonces, esto se encuadra en el título dentro de los delitos de la honestidad, la corrupción y el ultraje al pudor. En 1999 hay un cambio, en cierta manera, en la visión de este delito.
Y entonces, ¿qué se protege? La integridad sexual. Y en cierta manera se persigue la promoción y facilitación de este tipo de actividades. Y sobre todo de la trata de personas. Podemos decir que la trata de personas, si bien es un delito, también es un delito pluriofensivo, porque se inicia con la falta de libertad y se continúa en otros aspectos de la dignidad de la persona. Podemos decir que en 2008 aparecen dos situaciones importantes o dos leyes importantes que hacen a la trata de personas. Primero aparece el Programa Nacional de Testigos Protegidos, que habla de delincuencia organizada. Como dijimos, la trata de personas es delincuencia organizada. La ley 26.364 habla de la prevención y sanción de la trata de personas y asistencias a la víctima. Pero tenía un vicio, en cierta manera, porque había que probar que uno no había consentido esa situación. Y es muy difícil probar que uno no lo consiente. Es decir, que estas organizaciones, en cierta manera, tenían un plus en que sus víctimas muchas veces no podían probar eso porque a lo mejor les pagaban algo o había algunas situaciones donde la víctima se vería reconocida por el victimario. Amén del problema de que muchas veces las víctimas, como es su única situación de vida, defienden al explotador. Eso se ve sobre todo en lo que hace a la trata laboral. ¿Qué tutela la ley? El bien jurídico, libertad. Cuando se modifica la ley, en la 26.842, ahí ya el problema del consentimiento ya no aparece, es decir, se ha perfeccionado la ley y en cierta manera lo que se busca es quien ofrece esta situación con engaño y somete a otra persona. Esta ley, si bien que ya vamos a ver en la profundización de la investigación, no cumple con toda la perspectiva que tiene, porque el problema que genera es que tiene altos costos de aplicación. Genera mucha burocracia y la burocracia a su vez genera más burocracia y hay ciertos sistemas de comités, de sistemas ministeriales, que ya los vamos a ver con detenimiento, que genera el problema que no se llega a cumplir con todos los fines de la ley. Dijimos que esta ley tutela la libertad de determinación y la libertad de decisión, en cierta manera, que viene de la Constitución Nacional, de su preámbulo, donde se dice sobre todo que en nuestro país no debe haber libertad, en consecuencia no debe haber esclavos. La trata de personas es la nueva denominación de la esclavitud, en cierta manera. Podemos decir que la Constitución Nacional garantiza la libertad y también remite una serie de tratados, como los tratados de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Tratado de San José de Costa Rica, que prohíbe la esclavitud y la servidumbre. Podemos decir que toda esta situación de esta ley se ve en las políticas públicas. Hay organismos como oficinas de rescates y ministerios que se ocupan de esta actividad para tratar de solucionar el tema de la trata de personas. Está también la Protex, que es una unidad fiscal de secuestros extorsivos que a partir del 2008 cambia su denominación y es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que realiza una serie de estadísticas que en cierta manera a veces no reflejan la realidad y hace muy difícil que las políticas públicas sean eficientes y sean exitosas. Podemos decir entonces que la ley de trata de personas tiene el problema de su eficiencia, tiene el problema de que genera una serie de situaciones que hacen que su aplicación sea costosa y no cumpla con sus funciones. Vamos a ver ahora con más detenimiento cada uno de los problemas y las conclusiones que se llegó en esta investigación
que en cierta manera prueban lo que yo estoy diciendo en este momento de la falta de eficiencia de la ley de trata de personas. Lo significativo de nuestra investigación ha sido ver los temas más difíciles que presenta la norma para que ésta pueda ser enteramente eficaz. Primero nos hemos encontrado con una norma que refiere una modalidad delictiva sumamente compleja. Y la complejidad del tipo delictivo trata tiene que ver con que incumbe una multiplicidad de actores, hechos e instituciones que intervienen tanto en la facilitación y consumación del delito como también en la detección y castigo. Involucra además una dinámica organizacional que se extiende en tiempo y en espacio y se comete con el accesorio de diversos delitos asociados o complementarios. Pero también nos encontramos con otros problemas, como por ejemplo que es un tipo delictivo que se neutraliza con instancias de banalización convencional. En general, pasa que en la sociedad no se estima muchas situaciones que quedan involucradas dentro de la cuestión de trata como enteramente delictivas. Y además hay otras cuestiones como que sus reportes son invisibilizados formalmente en sus registros. Además, se proyecta a distintos niveles de complicidad y a una intrincada gama de responsabilidades que van desde la autoría a la figura de instigadores, partícipes, facilitadores y personas que ofrecen a otras para su explotación. Y en la práctica, la realidad es que quedan comprometidas tanto por comisión o por omisión funcionarios públicos, lo que demuestra lo intrincada que es la composición de la actividad delictiva con caracteres de detección que hacen y demuestran que es de un alcance bastante complejo. Y esto nos llevó a considerar que no se trata nada más del sometimiento inexorable de una persona a la disposición forzosa de su cuerpo o de su esfuerzo en beneficio económico de la otra, sino que abarca una compleja red operativa de individuos con diversos grados de implicación que están vinculados por el afán de lucro a expensas de la integridad física, la salud y la explotación o sometimiento a condiciones de esclavitud, trabajo forzoso o reducción a servidumbre de terceros. El tema es que hay distintos tipos de trata y no puede verse la figura de la trata dentro de términos homogéneos. Es cierto que se necesita una norma referente sobre esta cuestión, pero lo que nos encontramos es que los distintos tipos de trata que tiene que ver, que es relativa con los fines de explotación sexual, trata relativa con fines de explotación laboral, pero también trata que está vinculada con la explotación de personas en términos de inmigración, tráfico de personas cuando hablamos de refugiados, trata de personas que tienen que ver con niños, infantes, con bebés, trata de personas que tiene que ver también con facilitación y extracción y comercialización de órganos, tejidos y flujos humanos. Es decir, abarca una serie de situaciones que no pueden ser homogeneizadas completamente. En sí requieren cada una de ellas detección y tratamiento diferenciado. Primero porque, como refería recién, tiene que ver con situaciones que deben ser evaluadas cada una dentro de su contexto. También hay que ser muy cautos en el tipo de actividad de prevención que tienen que adoptar los organismos de seguridad.
y la instrumentación de los procesos que tienen que llevar a cabo para el rescate de las víctimas y su posterior reinserción social. No es la misma actividad que debe realizar los órganos oficiales respecto de personas que son rescatadas de la explotación sexual, de quienes son rescatados de la explotación que ha tenido lugar con fines de servilismo laboral. Y también se presenta una gran diferencia en cuanto a la gestión jurídico-jurisdiccional de los procesos, porque tiene que ver mucho con el apoyo y el aporte que puede hacer la persona rescatada en la consecución del proceso judicial. Por otra parte, tiene que ser muy sagaz y muy rígida las tareas de difusión, tanto desde el marco educativo como en los medios de comunicación, para generar una concientización adecuada en la sociedad civil. La situación controversial que se presenta es que hay un gran compromiso social y cultural con algunas prácticas, lo que empuja cotidianamente a invisibilizar o banalizar la seriedad de ciertas situaciones en desmedro de los fines tuitivos que tiene la ley. Fíjese que el carácter complejo de la trata de personas está por el perfil organizacional que presenta, donde se establecen vínculos delictivos que incluso trascienden el matiz territorial, y por eso las convenciones internacionales lo enmarcan como un tipo de crimen transjurisdiccional, e incluso la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es ley 25632, dice puntualmente que interviene en la trata de personas no solo la actividad ilícita de personas a escala territorial, sino que se extiende también al tráfico transterritorial, y lo enmarca justamente dentro de la actividad de grupo delictivo organizado, y es el grupo estructurado por 3 o más personas que existe durante un cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves definidos en la misma convención, para obtener directa o indirectamente un beneficio económico. Y cuando dice una organización estructurada, está refiriendo no a un grupo formado fortuitamente, sino que está refiriendo cierta instrumentación de operaciones que se extienden en el tiempo, que comprenden actividades muy definidas entre sus miembros, aunque estos no participen cotidianamente dentro de estas mismas actividades, o que esté restringido a realizar un solo tipo de operación. El tema es que de nuestra investigación pudimos ver que la persecución de la trata de personas requiere una labor de inteligencia con elencos calificados que cuenten con el aporte de distintas disciplinas. Se trata de actividades que son obviamente ilícitas, pero que son enmascaradas a su vez con actividades lícitas para el blanqueo de sus recursos. Entonces, en estos términos, lo que involucra la persecución de la trata de personas es la experticia de organismos de la administración pública encargados del fisco, de la Oficina Anticorrupción o de la Unidad Fiscal contra el Lavado de Dinero, entre otros tantos organismos, con todo el arsenal técnico con que se abastecen para ser instrumentales a este respecto. Ahora, el tipo penal es complejo, y esta complejidad no tiene que ver con una intensificación caprichosa de la institucionalidad penal, sino porque hay una exigencia de abarcar agentes, prácticas y tipos conductuales que no estaban previstos, por ejemplo, en la tipicidad de base. Entonces nos encontramos con que en la ley 26842 la trata de personas está
centrada en el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países. Fíjese que comprende un sinnúmero de actividades y esas actividades deben ser completamente captadas por el sistema jurídico para que en instancia jurisdiccional no puedan ser neutralizadas por las distintas formas procesales que puedan proveer para excluir de responsabilidad a quienes están involucrados en el hecho. Los supuestos de explotación de la 26843 refieren cuando se redujera o se mantuviera una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, cuando se obliga a una persona a realizar trabajos o servicios forzados, cuando se promueve o facilite o se comercialice la prostitución ajena o cualquier tipo de servicio sexual ajeno, cuando se promueva, facilite o comercialice pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con este contenido, cuando se forzara a una persona al matrimonio o cualquier tipo de unión de hecho, y cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos. Ahora, lo interesante de destacar de esta ley es que carece de importancia la edad de la víctima y además el delito se configura aún con el consentimiento de la misma, un problema que ha sido adecuadamente sustanciado con esta modificación normativa porque en definitiva lo que nos encontramos cuando estábamos haciendo la investigación es que nos comentaban los funcionarios y expertos en la materia que previo a esta modificación normativa lo que pasaba era que las personas que eran rescatadas en muchos de los casos decían que lo hacían por entera voluntad y por lo tanto quedaba fuera del proceso todos los responsables que estaban involucrados en el tema de trata. ¿Cuáles son los agravantes de este delito? Los agravantes es que medie engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier tipo de intimidación, pero principalmente lo que apunta esta norma es el abuso de autoridad o el abuso de una situación de vulnerabilidad. Y esto es muy interesante. La condición de vulnerabilidad está indicando la probabilidad manifiesta que tiene la situación de trata para hacerse eficaz a expensa de las disposiciones normativas. Pero también nos encontramos que con cuestiones que parecen obvias, pero que requieren una tipicidad expresa, que por ejemplo que la víctima estuviera embarazada o que fuera mayor de 70 años, que la víctima fuera una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma, y además agravantes que tienen que ver con una lectura de la tipicidad en términos de asociación o lo que podríamos referir como asociación ilícita, que sean 3 o más partícipes del delito, pero también que las víctimas fueran 3 o más personas, también les refiere como agravante. Y un tema que quizás
consagra la profundización que ha tenido la elaboración del tema, tanto en el marco legislativo como jurisprudencial y doctrinal, es que se ha colocado como agravante que el autor fuera ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto, reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima, y que el autor fuera funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad. Lo que sí hay que destacar es la figura del ofrecimiento, y la figura del ofrecimiento tiene mucha importancia en los casos que se ven involucrados niños, niñas o adolescentes, en cuya entrega por parte de los padres o tutores no constituía antes una forma autónoma. Este tema merece atención porque hay algunas ONG, más allá de la diferencia de medición, y quizás podemos establecer ciertos cuestionamientos metodológicos, pero manifiestan entre el 12 y el 40% de los casos registrados en los procedimientos de recupero de trata de personas que las víctimas fueron ofrecidas o entregadas por sus familiares. Y esto pone en evidencia condiciones de exclusión social y degradación de la calidad de persona. Principalmente en los casos que están arraigados a núcleos duros de prostitución consuetudinaria y en condiciones de marginalidad que están sujetas a la dependencia de sustancias psicoactivas legales e ilegales, principalmente en los casos de explotación con finalidad sexual, y de condiciones de vulnerabilidad alimentaria, sanitaria y educativa, principalmente en los casos de trabajo forzoso y reducción a servilismo, especialmente en las zonas rurales, que la explotación laboral que se da en las zonas rurales de nuestro país ha pasado durante mucho tiempo desapercibida y de por sí es registrada en la medida que se registran otros delitos, como por ejemplo homicidios, y a partir de ello se puede dar cuenta de una red de trata vinculada a los establecimientos rurales. La trata de personas, y principalmente el delito, exige una calificación continua de elencos para su investigación, ya sea desde las áreas de inteligencia, de los organismos de seguridad, desde las agencias de control gubernamental, las agencias mediáticas, las administraciones de justicia y especialmente calificación de magistrados y auxiliares de la justicia. Y requiere también nuevos contingentes capacitados dentro del derecho, de la salud, de la informática y la economía, que instrumentalmente se necesitan para la prevención, detección, combate y ejecución de las distintas instancias legales tendientes a la neutralización de la trata. Hay ciertas cuestiones que son estructuralmente controversiales y que las pudimos registrar a partir del trabajo investigativo. Una es que los caracteres normativos exponen que hay una incorporación de una serie de agentes y agencias dentro de la administración pública y de la administración de justicia con sus propias incumbencias específicas o asociadas al caso, y que esto significa una importante adjudicación de recursos económicos que se destinan a estos, a expensas de las necesidades de los contingentes que fueron victimizados por la trata. ¿Qué es lo que detectamos puntualmente dentro de la investigación? Primero, ha sido infructuosa la investigación, y tenemos que hacerlo explícito, en cuanto a la cuantificación presupuestaria de los montos que se adjudican institucionalmente para cada instancia operativa. Además, genéricamente no están explicadas las partidas distinguibles para atender a la asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas. Por otro lado, no se proporciona oficialmente información contable
sobre el impacto económico de los procedimientos judiciales y administrativos relativos al presupuesto asignado para combatir la trata de personas desde distintos niveles estatales. Y tampoco son explícitas las partidas presupuestarias en cuanto a la proporcionalidad económica que está destinada a la provisión de recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la trata de personas, que son en general medidas que están delegadas a agencias jurisdiccionales provinciales y municipales y a la gestión de ONGs que en definitiva son reticentes a informar en detalle el carácter y la ejecución del aprovisionamiento de fondos que le fueron destinados. En sí las agencias de la administración pública no se prestan a informar la disposición presupuestaria y demás recursos materiales y humanos destinados especialmente a alojamiento adecuado, a asesoramiento e información respecto de los derechos y de todo el marco jurídico y en un idioma en que la víctima de la trata de personas lo pueda comprender. Asistencia médica, psicológica y material, y oportunidades de empleo, educación y capacitación. Y hay que destacar también que hay una gran dificultad para que la víctima de trata de personas pueda obtener indemnización por los daños sufridos. Y estos no son ítems aleatorios, porque en realidad los que acabo de detallar están establecidos por el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, protocolo por el que nuestro país tiene depositada una responsabilidad internacional objetiva, tanto porque lo ha suscrito como por haberlo integrado a nuestro orden constitucional por la Ley 25632. El tema que nos ha presentado significativo y que requiere a futuro una mayor profundización, principalmente porque este abordaje sociojurídico y socioeconómico lo demanda, es que se destinan más recursos al pago de salarios de los funcionarios aplicados a la prevención, detección y lucha contra la trata de personas que a la asistencia y protección de las víctimas. Y entonces se da un gran desfasaje entre el costo de los cargos y el costo de ejecución de los recursos disponibles para darle eficacia a la finalidad reparadora que tiene la ley de trata, porque de esto se trata. La ley no es una ley nada más que persiga delitos, sino que tiene una finalidad reparadora. De tal manera que en la eficacia social de la norma convergen una serie de inquietudes. Resultó un instrumento jurídico indispensable para perseguir las redes delictivas que no quedaban taxativamente encuadradas dentro de las tipicidades existentes en el Código Penal. Además, resulta esencial la norma para una política criminal adecuada y de muy alta significación para la labor jurisprudencial, pero también hay que notar que aplacó expectativas insatisfechas del entorno social de las víctimas y contribuyó a la legitimación de la praxis política. En algunos casos se embanderó la praxis política mostrando interés por un tema largamente desechado. Pero puso también de relevancia la trata de personas como política pública, y esto es lo que hay que destacar. La trata de personas debe ser no solo por una cuestión moral, sino porque está determinado normativamente la exigencia que sea entendida como una política pública que se debe extender en el tiempo. Y en la medida que la norma ha establecido órganos institucionales y competencias adecuadas para su gestión, comprometió a la actividad del Estado en procura de la represión de la trata en todas sus formas y en el rescate
de las víctimas como una incumbencia propia también del Estado, más allá del sello ideológico que pueda tener los gobernantes. Ahora, la eficacia de la norma, y a esto se remite específicamente nuestra investigación, no se abastece nada más de la respuesta penal. Es muy difícil tener eficacia con una política pública si se mantiene una silente complicidad en extensos sectores de la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? En la comunicación cotidiana no hay mucha resistencia o censura, no importa del género que se trate, a meritar como aceptable el acceso a la satisfacción sexual a cambio de dinero. Si bien el trabajo sexual que es realizado por decisión autónoma, es decir, no condicionada y de persona mayor de edad, no corresponde que sea perseguido penalmente, lo cierto es que al momento de la contraprestación, difícilmente el involucrado se proponga corroborar si la situación está exenta de algún tipo de sometimiento o de la condición de vulnerabilidad de él o la ocasional acompañante sexual. Nadie le pregunta, ¿fuiste empujada por alguien? ¿Estás en condición de vulnerabilidad? Sino que, consumada la situación, entra inmediatamente en el olvido. Y sin este mecanismo de reflexión previa, los propósitos legales, en definitiva, terminan siendo inoficiosos, porque el flujo de la demanda no cuestiona la legalidad o ilegalidad de la oferta. Entonces, para darle eficacia social a la norma de trata, es necesario intensificar el plano educativo, y la intensificación del plano educativo tiene que ser en todos los niveles. Requiere también de una difusión mediática de la problemática. Requiere recursos económicos, requiere de capacitación adecuada de elencos dentro de la sociedad civil que puedan reproducir las labores de concientización. Y es necesaria la concientización porque significa disponer información adecuada para tomar decisiones apropiadas. Así que requiere labor de las ONGs aplicadas a la cuestión, apelación curricular del tema en todas las secuencias educativas, como decía, es decir, no solo tratar la cuestión de la explotación sexual en las clases de los colegios secundarios relativas a educación sexual. Las otras problemáticas que están involucradas en la trata de personas también exigen ser atendidas por las currículas de todos los niveles. Y por cierto, lo que se necesita es una irrenunciable y continua actividad comunicativa en los medios de difusión de cualquier tipo, tanto públicos como privados, con espacios regulares para abocarse a este tema, porque si no hay espacios regulares en la comunicación, quedan inmediatamente neutralizados. ¿Y por qué es tan importante el trabajo? Y destacamos el trabajo que debe hacerse dentro del marco educativo y de la comunicación mediática, porque subsisten tácitas complicidades tanto de operadores institucionales como de importantes contingentes sociales que están sumidos en los resabios de tolerancia cultural, en donde hay una gran hipocresía de los consumidores. Hay una contemplación hipócrita de las situaciones que en sí son suficientemente trágicas, pero que parece que resultan inmunes al escarnio social porque existen complacencia con la situación. Principalmente si vemos otro aspecto de la trata, que es el de los talleres ilegales. Cuando nos encontramos con la explotación con finalidad de servilismo laboral, nos encontramos con una economía ilegal de alta rentabilidad y de extendida distribución. Y esto hace que el precio convenientemente económico, por ejemplo, de las prendas,
parece que basta para obnubilar la atención de los consumidores que saben que el bajo costo de estas prendas es directamente proporcional con el aumento de las condiciones de explotación que exige su confección. El caso más paradigmático se ha dado en abril del año 2015, donde nos encontramos con dos chiquitos que fallecieron en el sótano de un taller ilegal que se había incendiado. Y en realidad los chicos no estaban trabajando. Los chicos se encontraban ahí en su precario hábitat, que era el que le podían dar sus padres, que sí eran los que estaban sometidos a la explotación laboral. Sus padres habían llegado al país proveniente de Bolivia buscando mejores condiciones laborales y principalmente seducidos por educación gratuita y también salud gratuita y un pensar mejor porvenir para sus hijos. El tema de la trata con fines de explotación laboral es sumamente complejo en términos de complicidades, pero principalmente es la complicidad silente del entorno. No solo el entorno aplicado a la producción de los productos, sino del entorno de consumo. Y destacaba este caso porque apareció en los medios de comunicación 2 o 3 días y después no apareció nunca más. No se hicieron más que los obvios reclamos y sinceros reclamos de la comunidad de pertenencia. No se hicieron marchas ni desde los sindicatos, no se promovieron otras marchas, como por ejemplo algunas que han sido muy eficaces en la Argentina, como el Ni Una Menos, o otros tipos de manifestaciones, porque todo lo que termina resultando un rédito económico para el consumidor parece que puede ser factible aún mediando condiciones de ilegalidad. En sí, lo que hay que ver es que los recursos que hacen a la eficacia de la norma en sí son estratégicos, principalmente estratégicos, porque en la medida que hay una mayor concientización y compromiso social con la problemática, se requieren menos recursos económicos y humanos en las secuencias represivas. Así que la propuesta para una mayor eficacia de la norma sobre trata se reducen quizás dentro de esta primera aproximación que hemos hecho del equipo de investigación, es a sugerir auditorías continuas de control sobre la gestión policíaca y jurisdiccional en sus tareas de prevención y represión de la trata de personas, planificación integrada de políticas públicas al efecto, con coordinación concertada de los organismos competentes. Hay muchísimos organismos con competencia sobre el tema y la coordinación hoy por hoy resulta totalmente deficiente. Y la publicación de estadísticas de los recursos también comprometidos en la persecución de la trata de personas y también la transparencia de las disposiciones presupuestarias que están sujetas a este tema. Por último, podemos ver que la eficacia legislativa no está tanto en el mandato jurídico que hace a la sanción, a la aplicación de las sanciones
que dispone, sino que la eficacia de la norma está en los propósitos rectores que tiene para sus destinatarios, y esos propósitos rectores tienen que ver con el respeto a la dignidad humana, a la integridad física y psíquica, a la protección de los derechos y al aseguramiento de la libertad decisoria y ambulatoria de las personas, sin condicionamientos más que los que están establecidos por ley en condiciones de igualdad para todas las personas.